Bueno, yo soy Armando Martínez Bermejo. Nací el 7 de junio del 36, de 1936. Nací en una casa que ahora no existe, que estaba en Irún, pero las casas que había enfrente, que las cruzaba una carretera por allí, era Onyarbi, Fuenterrabía. Y bueno, nací en una familia normal de trabajadores, y cuando nací yo, pienso, porque yo soy el último de la familia, y muchos datos, pues como se han muerto todas mis hermanas y una vive en Bélgica, pues ciertos datos se me han ido, porque había una persona en la familia que era como si dijéramos el archivo viviente de la familia, y esa sabía todo de memoria, todas las cosas. Yo más bien recuerdo las cosas que me han ocurrido a mí, fechas menos, pero eso es así. O sea, como te he dicho, ya te he dicho mis datos personales y... Cuéntame un poco a qué se dedicaba tu familia cuando tú naciste o antes de que tú nacieras. Sí. Cuando yo nací, en mi familia había una... O sea, éramos trabajadores, pero se vivía bastante bien. ¿Tu padre de qué trabajaba? Mi padre era conductor de tren de los Caminos de Hierro del norte de España, que fue una compañía anterior a Renfe. Y mi padre tenía, aunque después siguió en Renfe, luego tal, y mi padre tenía un puesto de conductor, que no es conducir una máquina. El conductor más bien iba al tanto del tren, en el vagón de equipajes y dando la salida de los trenes, mirando un poco con un cornetín y con ese cornetín y lo que decía el que estaba en la estación, el empleado de turno, pues el tren salía. Y a eso le llaman conductores. Mi padre era eso. Y vivíamos bastante bien, porque mi padre andaba aquí y allí y siempre pues eso, procuraba pues eso, si iba a un sitio y se traía un pan, porque a lo mejor era más barato que aquí, esas tonterías, que siempre van en beneficio de una familia. Y luego pues el año 36, como te digo yo las fechas muy eso, pues creo que nos fuimos a Valencia. Antes de iros a Valencia, ¿tu padre de dónde era? Porque me imagino que le destinarían aquí a Irún o así. Sí, mi padre también se vivieron en Madrid, porque mis hermanas todas eran nacidas en Madrid. Y sí, a mi padre le destinaron aquí. Y mi padre era, tanto mi padre como mi madre, de La Losa. La Losa Nava de Riofrío. ¿Por qué? Porque La Losa antes era un pueblo y Navas de Riofrío era como una pedanía. Y por eso se ponía La Losa Navas de Riofrío. O sea, nacieron en un barrio de La Losa, que ahora es pueblo. En esta época ahora es pueblo. O sea, vinieron ya los dos casados, ya vinieron aquí a Irún. Sí, casados y con todos los hijos, excepto yo que nací aquí. Sí, con mi padre y muy bien. Y allí tenían una vida maja, porque cuando trabajó en Madrid y todo eso, pues muy bien. Pero entonces, pues eso, empezaron las fiestas, los tiros, y entonces pues tuvimos que salir a Valencia. Allí estuvimos no sé cuánto, 2, 3 años, porque yo sé que en Valencia una vez me perdí. Con 2 o 3 años de esto que pasa, uy, ¿y dónde está Armando? ¿Dónde está Armando? Y apareció Armando, ¿no? Pero luego de estar 2 o 3 años en Valencia, como se decía, desterrados o como lo quieras llamar, desterrados, exilados, lo que sea, pues ya volvimos a Irún. Y creo que volvimos ya hasta casa, que como te puedes figurar, pues estaba medio destruida, estaba de pena. Y
bueno, y aquí es donde le vinieron a detener a mi padre. Un momento. Cuando dices que estaba como mal la casa, ¿habían saqueado la casa o la habían robado o habían sacado cosas de aquí? O, ¿sabes? ¿Te han contado algo de eso? De esta casa no creo, no sé, no creo, pero sí que estaba, pues eso, pues, lo que son las bombas y lo que son el temblor, porque eran casas de entonces, no como ahora que hay unos hormigones, eran casas hechas, pues eso, hechas como se hacían en aquella época. Y eso no te puedo decir, pero que la casa estaba muy mal, muy mal. No había váter, había un agujero que iba a las... Y había pues eso, los grifos, vete a saber, no, creo que no habría tampoco, pero luego pues te ibas arreglando, eran aquellos tiempos y amigo, era la cosa, había que apañarse como sea. Y... ¿Volvisteis entonces a Irún? Y bueno, cuando volvimos a Irún ya vinimos a esta casa. Y entonces, pienso yo, casi estoy seguro, que a mi padre le vinieron a detener a esta casa. Y bueno, eso, ¿vive aquí Mariano Martínez? Sí. Y tenemos una orden de detención. ¿Pero qué he hecho yo y mi madre? ¿Qué ha hecho mi marido? ¿Qué ha hecho? Mire, señora, tenemos una orden de detención, tiene que venir con nosotros. Y mi padre se fue. Y posteriormente creo que estuvo en Ondarreta. El tiempo no te puedo decir. Quizá aporte algo, no, pero pienso que no. Estuve en Ondarreta un tiempo, que Ondarreta estaba la cárcel al lado de la playa de Ondarreta. Y allí estuve un tiempo y luego, no sé si en el tiempo después, pues trabajó en lo que le salía. Trabajó, por ejemplo, haciendo la carretera de Ganchurrizqueta, trabajó en unos pabellones de la estación de guardia de noche, pues trabajó donde podía, porque donde podía. ¿Pero él hizo esos trabajos, o sea, como en brigada de trabajadores o él ya estando libre después de haber estado en prisión? Bueno, yo creo que no te puedo asegurar, pero pienso que es una empresa que les contrataba, pero también pienso que sería del régimen. Y claro, le dirían, ¿usted quiere trabajar aquí? Pues trabajaba allí, me figuro que con el sueldo que quisieran darle y con eso, pero él traía algo de dinero a casa. Luego estuvo de guardia también, de guardia no, de guarda en unos pabellones anexos a la estación de la Renfe, y ahí también estaba de guarda, y bueno, ese fue otro de los trabajos que tuvo él. Porque él, que antes has dicho que era conductor de trenes, sí. ¿no? ¿Qué pasó con su trabajo? No, por su trabajo lo perdió. Su trabajo lo perdió porque le expulsaron de la Renfe. O sea, se quedó sin el trabajo que tenía. Y entonces tuvo que... Y hay una cosa muy curiosa sobre este aspecto. Mi madre vivía con la ilusión de que a mi padre le readmitieran en la Renfe. O sea, como diciendo, le readmitimos porque usted no ha hecho nada. Y bueno, le readmitimos, pero no ocurrió así. Mi madre vivía con esa ilusión, pero resulta que a los 3 meses o 4 de morir mi padre, le vino el reingreso en la Renfe, con derecho a una pensión pequeña a mi madre, con derecho a viajar con unos kilómetros, unos pases como de favor que daban a los empleados de los ferrocarriles. Mi padre ya, si la readmitieron, ya era empleado. Y yo también, como menor y creo que alguna de mis hermanas, eso no lo sé seguro, tenemos derecho a viajar, pues unos beneficios, pues eso, en algunos sitios vale, otros con unos kilómetros que te quitaban unos cupones hasta que se... Bueno, con una serie de cosas.
qué le expulsaron de Renfe a tu padre? ¿Por qué le expulsaron de Renfe? Pues mi padre le expulsaron de Renfe, actividad política no, más bien por ser sindicalista. Yo creo que porque era sindicalista. Claro, tenías que estar afiliado a algún sindicato y habría unos sindicatos de no sé qué, pues luego había otros sindicatos que podrían ser el comunista, de la CNT, qué sé yo, de esos sindicatos. Mi padre estaría afiliado, pues no sé, sindicalista. ¿Y le ingresaron en prisión después de expulsarle del trabajo? Sí, sí, claro. Bueno, con la detención. O sea, con la detención, su tiempo en la cárcel y todo eso, pues ya vino. Básicamente todo venía en un paquete, ¿entiendes? Todo eso venía por sindicalista, por pensar el régimen que tenía otras ideas. Porque mi padre era, pues eso, sindicalista. Ahí lo dice todo, nada más. Que luchaba por, pues eso, tipo de represión y motivos alegados. Por represión, por defender una causa que fue justa y con derecho. Porque tu padre luchó en el bando republicano en la guerra. ¿Estuvo en algún frente? Pienso que no. Ahí quizá tenga una duda, pero creo que no. Porque si ni siquiera luchó en el frente, ¿no? O sea... Pero no tiene que ver. Tú sabías, por ejemplo, sabían que mi padre tenía unas ideas y ya como todo lo tenían calculado, que había sido sindicalista, pienso yo que en Madrid y todo eso, y eso se corría como la pólvora. ¿Qué supuso para tu familia que tu padre perdiera ese trabajo? No, que perdiera, no, que le echaran de ese trabajo. Oh, algo terrible. Algo terrible. Algo terrible. Porque claro, de gozar de una situación más o menos baja, pasamos a una situación, mi padre trabajando de pico y pala, mi padre trabajando en trabajos que podía, mis hermanas se pudieron, porque yo al fin y al cabo, si quieres no me he enterado de la guerra, de la posguerra, porque claro, como mi hermana la menor me lleva a mí 8 años casi, pues es una diferencia sustanciable. Y pues eso, pasaron que siendo niñas prácticamente pues a trabajar donde podían, así de claro. ¿Ellas pudieron estudiar o no tuvieron otra alternativa? No, no tuvieron otra alternativa. No tuvieron otra alternativa, tuvieron que trabajar. Había una de mis hermanas que parecía que le gustaba más y esa fue alguna academia, alguna academia de Irún que había de estas que daban mecanografía, caligrafía, que entonces se valoraba mucho la caligrafía. Mecanografía, caligrafía, cálculo y tal. Es así, porque era tal. Y luego a los años otra se fue a Bélgica también. ¿Qué hay del hambre y de la comida y esas cosas cuando uno es pobre? Cuando pasas por esos trances, pues eso. Yo sí que recuerdo una cosa de mi padre. Eso que yo tenía, cuando murió mi padre, 15, 16 años. Yo recuerdo una cosa de mi padre, que llegaba a casa a lo mejor derrengado de trabajar, y a lo mejor mi madre preparaba lo que sea. Los famosos titos de entonces, los titos eran una legumbre, pero que la servían y lentejas, pero que las lentejas tenían más carne que legumbres, porque las lentejas estaban con gorgojos y con eso, y claro, se servían en un plato y con la cuchara quitabas así la carne que estaba flotando y comías lo otro. Pero comíamos lo que había hambre. ¿Cuántas veces he oído yo a gente de Irún que los plátanos
se esperaban a que estuvieran maduros y luego para llenarse más se los comían con cáscara y todo, porque claro, llenaba más. Y recuerdo una cosa de mi madre y de mi padre, pues sobre todo mi madre repartía, y nos echaba a nosotros una cantidad, a mi madre le echaba un poquito más, y él a lo mejor se echaba la cuarta parte. O algún día no comía. Claro, y eso se te queda. A mí esas cosas se me quedan. Ya te he dicho antes lo de las fechas. Luego en el colegio y tal, ya después de la guerra, ¿no? Me imagino que tú fuiste al colegio aquí en Irún o así. Sí, sí, sí. ¿Y a dónde estudiaste y cómo eran las clases, los profesores? Bueno, pues en aquella época yo estudié, yo iba desde aquí andando porque fíjate lo que era Irún. Los camiones y eso eran de gasógeno, de vapor, los camiones de... Bueno, yo iba a Irún desde aquí hasta lo de la Plaza San Juan. Ahí había un colegio de monjas y ahí íbamos los párvulos. Me llevaría alguien, claro, pero ya cuando tenía 6 o 7, 8 años ya iba solo. Pues claro, aquí pasaba un coche cada no sé cuánto y ibas andando. Yo iba por mi casa, el Alto Olazábal, y bajaba a la parroquia, que estaba al lado del colegio, estaba al lado de la parroquia. Y ahí entonces, pues ya sabes, las enseñanzas eran muy religiosas. Luego después de párvulos pasé a un colegio que estaba en la plazoleta del Juncal, Los Buenos Amigos, y que era un sitio que, mira, ahí se hicieron, yo recuerdo hay cosas, pues bueno, yo era un chaval al fin y al cabo, tampoco no me pillaba de lleno a mí el asunto, pero yo recuerdo que, eso sí, todos los días íbamos a misa de 9, y a las 9:30 al cole, que estaba enfrente de la iglesia, y los domingos a misa mayor de 10. Y luego, pues, sin embargo, ahí en Los Buenos Amigos, las clases estaban arriba, y abajo había un salón con un escenario, y ahí se han hecho obras de teatro muy bajas para aquella época, ¿no? Pues obras muy bajas, habían ido unos actores que tenían mucha... O sea, que se hacían cosas, pues a aquel nivel. ¿Qué tipo de obras se representaban? Pues, bueno, qué sé yo, no me acuerdo yo de quién, pero obras más bien cómicas. Más bien cómicas porque el momento tampoco, más bien cómicas. Más bien cómicas. Por ejemplo, en clase, bueno, tú has dicho que, bueno, que lo religioso tenía como mucho peso, lo que era el régimen también os hacían un poco, os obligaban a mostrar como un poco de cercanía al régimen, o qué pasaba si alguien no mostraba cercanía, o qué... Bueno, pues a la edad que tenía yo lo del régimen sí, quizá porque lo vivías quizá en casa, lo vivías, bueno, quizá no lo vivías en casa, pero yo tenía una edad que claro, ir a misa todos los días y el domingo pues era ya también un poco de misa, ¿no? Un poco bastante. Pero luego había cosas que te llamaban la atención. Venían de ventas a misa, como decían, solemne a Irún, los domingos unos cuantos soldados, los gastados y unos cuantos, desfilando por aquí, cerca de mi casa, y salíamos a ver los chavales. Si por lo que sea no había ido a misa o no íbamos, hacías guindia a la misa, pues eso, pasaban por aquí, tachín, y era un espectáculo en Irún, bajaban por el Paseo Colón, iban a la iglesia. Y allí la mayoría de los soldados eran de fuera. Había algunos de aquí, pero muchos eran de fuera. ¿Alguna vez te han dicho algo los profesores o alguien en Irún o lo que sea, pero en esta época, durante la dictadura? Sí, quizá los profesores eran seglares los que tuvo yo, y yo creo que tenían bastante tacto, aunque ellos fueran de las ideas que fueran, pero tenían bastante tacto.
Ahora, las cosas que tenías que hacer eran las que decían los curas, porque ellos era una escuela parroquial y claro, los curas, el párroco y eso de vez en cuando venía a dar una clase, porque claro, te daban catecismo para la comunión primera y para la comunión solemne. Claro, y esos eran trámites que había que seguir, pero en todas las escuelas, no en la nuestra. Habría alguna que yo no conozco que sería, pero... ¿Y el cara al sol y eso había que cantar? Sí, algunas cosas sí. Cara al sol yo recuerdo poco, pero unas canciones, pues eso. En busca del helecho los campesinos van. Eso, eran unas canciones. Bueno, pero no me acuerdo mucho en este momento. Y cosas de, pues siempre que tenían que ver algo con la religión, el régimen y tal, eran así. Pero yo te quiero decir que como era tan chavalín, yo no llegaba a catar eso. Quizá porque también quizá porque a lo mejor mis hermanas, también mis padres decían, si ese es un crío, pues vamos a dejar que luego ya se irá enterando de las cosas. Porque en tu familia, o tu madre, o luego os ha ido contando cosas de la guerra, o de cuando tu padre estuvo en prisión, o... Sí, mi padre y mi padre quizá ya han contado más a mis hermanas. Y yo sé, pues, de oídas de mis hermanas, de haber ido a la Losa y tal, y como la familia de mi padre y mi madre eran de un pueblo de Segovia, pues aunque yo he nacido en Irún y toda mi vida está en Irún, excepto un lapso de tiempo muy pequeño. Por eso te quiero decir que... Cuéntame un poco la historia de estas casas, la que me contaste. Bueno, estas casas, pues yo recuerdo que en estas casas, cuando terminó la guerra, bueno, cuando la cosa estaba muy tranquila, bastante más tranquila, me refiero en el aspecto de bombazos y de cosas de esas. Pues este barrio había muchas casas que no se podía entrar. Las otras se aprovecharon, otras estaban bastante bien y eso. Y había casas, pues eso. Entonces estaba bastante extendido entre las personas de que la gente, pues por aquí, donde vivo yo, eran estas casas que le llamaban las casas baratas. Porque se hicieron aquí, en Donostia y también en Alza, me parece, en varios sitios de por aquí, que creo que se llamaban casas de regiones devastadas. Sí. Y en este barrio, pues, esas casas que ves por allá arriba, algunas estaban destruidas completamente. O sea, y nosotros íbamos ahí a los escombros a jugar, a asar panochas y tal. Panochas, pues aquí en los campos, pues, los caseros hacían las plantaciones de maíz y tal, o de manzanas y cosas, y pues ibas a la rebusca y cogías algunas panochas y tal, y los chavales del barrio, la cuadrilla, pues íbamos a esas casas que estaban destruidas, hacíamos una hoguerita y ahí las panochas, pues nos las comíamos. Son vivencias. ¿Qué es eso de que se les llamó ciudad jardín o cómo es? Sí, esto ha sido siempre ciudad jardín. Ciudad jardín porque fueron unas casas con una idea muy bonita, pero claro, fíjate, en estas casas, aquí, y lo que es este barrio, no con los añadidos que hay ahora, pero lo que es este barrio, que moría ahí mismo, 4 casas más para allí, pues eran casitas todo. Casitas, pues aquí que habrá, en este barrio. Y otro, el primer grupo también, el que está más cerca de Irún, por decirlo así. Eran el primer grupo y el segundo grupo, creo que por diferenciarlos. Y aquí habría, pues qué sé yo, aquí que habrá. De las casas originarias, pues habrá 30 casas en el segundo grupo. Esto era Ciudad Jardín, número 46. Luego, como en criterio, pues dieron nombre a las calles, pero ya nombre a las calles y claro, porque aquí los carteros se volvían locos. En esta calle, en mi casa era par, y la de enfrente era par también. O sea que, y los carteros, que todos eran de fuera, no es como ahora que
que ahora la plaza de cartero y todas las plazas están muy solicitadas, pero entonces pues los carteros muchos eran de fuera, no sé por qué motivo. Después ya de que pasaron unos años, pues, y claro, un cartero que ha venido a vivir aquí de fuera, el 46 aquí y el 58 estaba allá arriba, estaba aquí, claro, y eso era un poco... ¿Y con qué idea se hicieron estas casas? Creo que me dijiste algo de que como que cada familia tuviera una casa con una huerta. Sí, yo creo que eso era la primera idea, pues eso, una casita, casas baratas, que le llaman también. Las Danaka también eran casas baratas, ¿eh? Lo que pasa es que las Danaka eran más grandes, estas las hicieron más pequeñas, y hay casas de varios tipos, siendo todas villitas. Yo pienso que era una manera de vivir estupenda, una manera de vivir porque una casita, se suponía, luego pues, se destruyeron muchas y tal, una casita con un trocito de huerta y tal, jolín, en una zona tranquila, pues fíjate, yo creo que es una cosa bastante... ¿Se hicieron durante la República? O sea, antes de la... Creo que se empezaron en la República. Luego ya se terminaron, por eso te decía que se llamaban... había una cosa que en muchos sitios de España que ponía casas de regiones devastadas. Del tema que tu padre estuvo en prisión y tal por tener ideas republicanas o por ser sindicalista, sí, o lo que fuera, el hecho también de haber perdido su trabajo, ¿alguna vez obtuvo una reparación mientras él estaba vivo por eso que le pasó? Yo pienso que no. Bueno, si llama reparación a que nos dieron esta casa, nos dieron una casa, claro, que estaba como estaba, pero teníamos un techo donde vivir. Pero eso solo. Y luego, lo que te he dicho antes, mi padre vivía con la ilusión de que le readmitieran, pero le readmitieron a los pocos, no solo de morirse, pocos meses. En esa época, por ejemplo, que ya empezaste a trabajar o bueno, que ya eras como un poco más mayor, o sea, ¿se notaba que se vivía en una dictadura? O sea, ¿se notaba ahí el rollo del régimen? Bueno, se notaban en algunas cosas. ¿En qué cosas se notaban? Pues por ejemplo en cosas pues por ejemplo que algunas personas que tenían, pues tal, yo trabajaba en Herrera, empecé a trabajar un mes o dos aquí en una oficina en Irún, pero hizo quiebra, una oficina de viajes, hizo quiebra y bueno, aprendí un oficio y tal y cual, aunque también tuve otra oportunidad que a lo mejor hubiera sido, bueno, pero sí va. Empecé a trabajar pues en un taller de trincherme. Aprendí fresador, ajustador y ahí estuve unos cuantos años. Y luego ya con el oficio aprendido me vine a Irún, porque ya el ir y venir todos los días en tranvía y correr, que viene el tranvía y correr, y entonces no era como ahora. Pero entonces el tranvía paraba en todos los sitios, en pasajes, en rentería y en todos los apeaderos, en ventas, en todos los sitios, y claro, era distinto. Y todo era andando, claro, entonces el que tenía una moto, pues tenía una moto. ¿Y en qué cosas se notaba que se vivía en una dictadura? Pues se vivía que tenías pues limitación de trabajo según, porque en Irún se solía decir la gente que yo algunas veces lo he oído, pero yo en aquellos años no lo sabía juzgar. Ahora quizá en la distancia, pues se decía, ese se ha quedado en Irún. No sé si habrás oído eso alguna vez. Ese se ha quedado en Irún. Porque normalmente los que estuvieron como te decía el otro día, en Arles o en ese pueblo de Francia, pues salieron zumbando toda la familia. Y una de mis hermanas estuvo también, que la recogieron unos franceses,
en un pueblo y las otras trabajaron pues donde pudieron. Y los privilegios, pues, pocos. O sea, los que se quedaban en Irún eran los que eran más cercanos a... Sí, se supone que eran más cercanos a lo que entonces cortaba el bacalao, a la gente que cortaba el bacalao. ¿Y cómo es que tu hermana estuvo ahí en Francia? Sí, porque creo que, no lo sé muy bien, pero así muchos franceses recogían españoles y tal, y creo que mi hermana pues la recogieron los franceses. Como Francia había estado, esto era un país que claro, y la recogieron los franceses y estuvo ahí una temporada hasta que mi padre la pudo reclamar. La reclamó cuanto antes, pero allí estuvo como muchos de Irún, como muchos de Irún, Esta familia que ayer hiciste la entrevista, bueno, y otras que conozco yo, que luego con los años se habla. Comentas un día de eso, es gente que ya, pues eso, como te he dicho, el de ayer, el que hiciste tenía 85. Y los que, pues mis amigos y toda esa gente, pues tienen eso, entre 80 y 68. Hay algún bollito, pero son bollitos, pues eso, bollitos de 59, 60. Cuando hablas con estos amigos sobre cosas de la guerra y tal, ¿qué tipo de cosas, de qué se habla, cómo se habla, o sobre la guerra o sobre eso? No, se habla como la guerra, pues en plan un poco así de, como diciendo, algunos las pasaron canutas y tal. Pero luego, como a veces se habla en sitios que no en sitios específicos, por ejemplo en el grupo ese Nicolás Orendaines, ¿no? O en sitios específicos que tú vas a ir a una conferencia y tal, lo demás pues se cuentan cosas de la guerra, porque yo te puedo contar que tengo un amigo que también parte de su familia salió corriendo, pero él, uno de la familia, tocaba el oboe y cayeron en un pueblo de Francia que había una banda de música y necesitaban un oboe. Y claro, como este hombre, ya ha muerto hace años, pero como este hombre tocaba el oboe y aparte ha compuesto unas cuantas canciones y tal, pues joder, pues fue con parte de su familia, claro, a ese sitio que le acogieron los franceses. Y claro, como había una banda y no tenían oboe, pues el hombre tocaba el oboe, de que si arreglaba partituras, que si daba unas clases de oboe a los chavales del pueblo donde fuera, pues jolín, pues eso, tuvo unos privilegios que su familia, pues eso, estuvo un poco a cuenta del señor este, pues jolín, pues eso, comida no les faltaba, bueno, dentro de un orden, pues tenían su comida, tenían sus cosas, y el señor, porque no te voy a decir nombres, es igual, ¿no? No, bueno, era un señor de Irún, la familia trabajaba en una agencia de aduanas y tal, y ese, pues eso, a cuenta del oboe, contaba un sobrino de él. Mira, además contaba hace 3 semanas, que luego estuvimos riéndonos, claro, porque estas cosas lo cuentas un poco así como cosas así, pero luego te ríes, ¿no? Joder, aquellos años y tal, bueno. Dice que, claro, como te repito, que me repito más que el ajo, pues fíjate qué tontería. Tocar el oboe, llega a un sitio que hacía falta un oboe. Y claro, allí en ese sitio, pues las clases de música de oboe las daba él, arreglaba partituras y seguro que se implicó mucho en el conservatorio. Y por eso los que fueron con él de su familia, pues pasaron un destierro
o majo o menos malo. ¿Luego se quedaron viviendo ahí? No, que va. Esos eran de Irún y todos vinieron a Irún. Todos vinieron a Irún. ¿Conoces así alguna otra anécdota así como de este tipo así? Sí, anécdotas de este tipo, pues hay muchas de la frontera y tal. Lo que pasa es que eso te cuentan mucho la gente de Beovia, porque yo te puedo contar cosas de ventas del cuartel de los soldados, de que en este campo que hay aquí arriba antes de hacer las casas, pues esquiábamos con los soldados, que andaban, era un batallón de montaña, Colón 24. Y bueno, te puedo contar esas cosas, y luego de la frontera se contaba, la frontera hay leyendas, hay historias, pero luego leyendas, hay libros, que yo tengo algunos por ahí. Había un cronista en Irún, José Luis Seisdedos, que escribía en el Diario Vasco, creo, no sé si era La Voz de España, porque antes en Guipúzcoa habría 3 periódicos que conozca yo. El Diario Vasco, La Voz de España, que eran diurnos, y no sé si había alguno más. Y luego a la tarde salía Unidad. Y luego estaba La Hoja del Lunes. La Hoja del Lunes no salía ni el Diario Vasco ni La Voz de España. La Hoja del Lunes salía La Hoja del Lunes. Y anécdotas de Beovia, pues yo de esas no sé muchas, pero de que la gente aquellos años vivía, pues eso. ¿Y el Seisdedos has empezado a hablar de él? ¿Quién? Un cronista, has dicho, no sé quién, Seisdedos. Sí, José Luis Seisdedos era una persona, yo creo que ni un se le quería. Yo no sé de qué, bueno, pues un poco más o menos, pero era un hombre que no era aquí, no sé si era gallego o asturiano, no era aquí, pero viene a Irún y, bueno, aquí hizo su vida, se casó, y era un cronista, escribía la Crónica de Irún, pero a veces tenía cosas muy... Hay un libro por ahí que creo que se llama Retazos del Bidasoa o algo así, y escribía cosas muy curiosas, con un humor que tenía él muy característico. Cosas que pasan de los contrabandistas, que le habrían contado, porque ese estoy seguro que se ha pateado los barrios y todo, cosas de los contrabandistas, de cómo pasaban, de las mugas, de tal y que cual, de que si se pasaron, por eso también de este barrio, que te digo, pues cuando aquellos años, pues muchos se pasaban, por Beovia, por ahí, se pasaban a Francia. Y se iban muchos para quedarse, muchos se han quedado allí. Se iban por cuando estaba la marea baja o era de noche, aunque por ahí estaban los carabineros entonces. Y había garitas, pero buscaban ellos sus momentos, una noche de truenos muy mala, pues tal. Algunos dejarían ahí el pellejo, claro, pero otros cruzaban y luego se buscaban la vida. En el otro lado, claro, como decíamos, el otro lado. Porque aquí, o sea, ¿cómo se veía? O sea, me imagino que Hendaya ya sería como otro mundo, ¿no? O sea, sí, Hendaya era... Sí. O sea, que sí que había como esa idea de que, o sea, Francia era como otra cosa diferente. Sí, Francia era otra cosa. Y siempre ha sido otra cosa. Yo creo que hoy en día también parece que todo el mundo está muy revuelto, pero estamos muy revueltos y hay muchas cosas, muchas injusticias, pero ya no es como antes, ¿no? Porque por suerte mucha gente de aquí ha prosperado y tiene casa aquí, tiene casa en Hendaya y tal y cual, pero antes se decía, no sé si será verdad, eso son cosas que oyes por ahí, se decía que Francia era uno de los países que tenía las mejores prestaciones, o sea, las mejores sociales, las mejores las mejores ventajas sociales. Sí, ventajas sociales. Por eso mucha gente se fue a trabajar a Francia y se hacía la cosa de... Había unos papeles que eran fronterizo. Tú trabajabas en Francia, vivías en Irún, porque entonces muy pocos vivían en Francia, y tú eras trabajador fronterizo.
Y luego hay gente aquí, en Irún, que tiene jubilación por Francia y jubilación por aquí. Porque ha trabajado aquí a lo mejor unos años y luego ha trabajado otros años en Francia y tiene 2 jubilaciones. Porque allí, sobre todo para las mujeres, porque muchas mujeres iban a la limpieza del pescado, del salazón de las anchoas y esas cosas, que es un trabajo, parece que siempre han sido de mujeres. Por aquí también. Y esas cosas. Había, o sea, en tu casa, o sea, había una trampilla o algo para esconderse o algo así, o no sé por qué. Sí, en muchas casas. En Onyarbi, por ejemplo, en Fuenterrabía, casas de... porque en Fuenterrabía también, Fuenterrabía, en Llovia, en Darlaza, en todos esos pueblos que hace toda la regata, el Biasoa, el Izondo y todo, pues hay como Francia estaba ahí mismo, ahí la veías y muchas veces la tocabas, pues como estaba ahí mismo, pues la gente, si había necesidad o lo que sea, pues la gente, pues lo que sea, pues le ofrecían a lo mejor algo. Oyes, ¿quieres pasar este mes a Angulas? Pues vale. Y a lo mejor en Fuenterrabía, pues la gente pasaba Angulas o lo que sea. Yo por oído que tengo de mayores, a veces hablando en las sidrerías y tal, pues eso, ya tal. Sí, joder, ¿te acuerdas cuando entonces pasábamos los platos de Duralés y las bombillas para las lámparas para las radios y, joder, en Biovia el coñac Martel y tal, y esas cosas, y sacos con cosas, y eso, y lo de las trampillas, en muchas cosas, porque te facilitaba bajar a la bodega sin tener que salir a la calle a lo mejor, con dos eso, y abajo pues mucha gente en las bodegas aquí, después de eso pues tenía a lo mejor un animal y lo cuidaba, lo tenía bien puesto y tal. Y las bodegas, que no eran bodegas, estaban así. Aquí la gente que ha querido hacer una bodega normalmente pues la ha tenido que cavar y hacérsela. Porque claro, las cosas, o sea, me imagino que, o sea, en la frontera estaría como súper vigilado qué entraba y qué no entraba. Sí, entonces sí. Los críos que iban a la escuela, pues eran los años del extraperlo. Los críos que iban a la escuela, pues iban a la escuela y jolín, entonces, café. El café era mucho más barato que en Francia. Aquí las mujeres, todas mujeres hacían café de puchero. Café de puchero, además el café de puchero dura más. No ves que hay ahora los cafés estos de que era al momento tal, pero entonces un café de puchero, hacías el café de puchero con poco café que te podía hacer daño por los tiempos y achicoria, y el café quedaba negro y ese café a lo mejor lo tenías 3 días. Lo tenías en una cazuela y lo colabas, lo calentabas y... Eso son anécdotas todo, ¿eh? Esto que te digo son anécdotas. Y claro, al venir para aquí a veces los franceses te decían, pero muchas veces te podías traer un pan, había unos pan que llamábamos de 2 kilos, y traías un pan y le decías en Hendaya que te lo partían por la mitad. Y el pan te costaba X, y a la salida del puente, que solo existía, bueno, el de Beovia y el que es, no el de Santiago, el otro, el más antiguo, que había una carretera ahí, otro puente había ahí, donde estaba la aduana, los carabineros, en el otro lado estaba la gendarmería y todo, y ahí pasabas y tú ibas con tu pan y tu bici, y un poco más a 300 o 400 metros del puente había unas extraperlistas, normalmente mujeres, que le decían, trae usted algo, trae café, trae Duralés, trae pan. Y efectivamente, la gente traía un pan así, que te había costado, no sé lo que te había costado. Te había costado
no sé, 10 francos, por poner la cantidad, yo no me acuerdo. Y claro, te lo habían partido por la mitad y le dabas a la mujer eso y te sacabas la otra mitad, te salía de balde. O sea que habías ido a Hendaya, habías traído el pan y café también. Café, pues comprabas y lo vendías por un par de francos más o un franco más. Las extraperlistas venían con unas bolsas y luego... Y en el tren del Bidasoa, pues, por la calle Santiago, por ahí, por un sitio que llamaban Matalaburra, joder, ahí había el ferrocarril del Bidasoa, que moría en el Paseo Colón, y ahí la gente que venía, porque el ferrocarril ese nacía en Irún y moría en Elizondo. Y la gente que iba a Elizondo a por cosas y tal, o en las estaciones, porque paraba en todos los barrios, ese tren paraba en Espelusín, en Bidasoa, en Aperadero de Lesaca, bueno, paraba en todos los sitios. Y ahí la gente, pues eso, a lo mejor ahí iba y traía castañas, y luego las vendía en Irún. O iba y traía una cosa que estaba más barata, y luego se vendía, podía. Y a veces también hay anécdotas, que estos son anécdotas que tiraban ahí a la altura de la calle Santiago, un poquito antes del canal de Dumboa, ahí había donde está la variante aproximadamente, había así un tregapelén, y ahí pues eso, se oía que decía que están los carabineros en Irún, no sé cómo se enteraron o tal, o que alguna extraperlista me decía que hoy va a haber redada, y si tal, pues ahí tiraban los bultos, las castañas, el pan, lo que sea, los llevaban ahí, y había otros esperándolos por si acaso, siempre había, y ya se cogían las cosas y a veces llegaban los carabineros y lo quitaban, otras tenían más suerte. Y así se vivía. ¿Tú solías ir a Francia y así a por cosas o...? Yo fui muy poquito, unos meses a Francia, y yo procuraba, iba en bici, claro, y procuraba pues eso, traer, luego según la cara o la valentía o eso, porque hay personas que llevan un garbanzo en el bolsillo y se les nota, porque llevan una cara y sin embargo otras a lo mejor llevaban en el bolsillo un paquete de café y pasaban tan tranquilos, le pillaban o no le pillaban, pero eso era la cosa. Y bien, y entonces pues eso, como íbamos a Hendaya, pues los de Hendaya, había tiendas que hacías cola y era la leche. Así como ahora va a pasar al revés, que ahora muchos vienen aquí al campo y se llevan, y Beovia, Beovia ha sido como... ¿Cómo era eso? No sé, ¿alguna vez te pasó algo de, no sé, de ir a comprar, no sé, algo que te pasara, algún problema que tuviste? Sí, a todo le ha pasado, que a lo mejor te quitaban el pan. O los chavales que íbamos nos hacían devuélvelo, y en la tienda te lo devolvían, Normalmente te devolvían. Le decías a lo mejor a la tienda, ¿qué tal? Porque a la tienda también iban, oye, es que quiero pasar esto y tal, y te decían, bueno, pero tú verás, Pero los chavales que íbamos a la escuela, jóvenes y tal, normalmente, lo que he visto, te decían, bueno, claro, si no llevaban mucho, nosotros íbamos a llevar o un pan y un paquete de café. Y muchos hernández te decían, haré, diciendo, a devolverle, claro. Tenías que coger la bici y volver al sitio y oyes, tal. ¿Te devolvían el dinero los de la tienda o...? Sí, claro. Normalmente, que era de unos catalanes, además. ¿Cómo? ¿Unos catalanes? La tienda esa era de unos catalanes, que se instalaron en Francia y, joder. Era una tienda pequeñísima. Luego hicieron otra más grande, pero esa era pequeñísima. Tenían atrás un almacén y ahí tenían de todo. ¿Y esos catalanes, o sea, ya estaban ahí viviendo o vinieron... ¿Quién? La tienda esa que... No sé. Se hablaban muchas cosas porque tienen familia en Irún, pero yo no. Yo era un chaval y esas cosas no.
Pero porque a lo mejor ellos, o sea, vinieron, o sea, pasaron la frontera por aquí, o yo qué sé, y se pusieron... Ah, bueno, cómo vinieron aquí no lo sé, porque ella creo que era de aquí. Era catalán, él tendría un eje de catalán que vamos. Bueno, estaremos terminando, ¿no? Sí, a no ser que tú quieras No, porque decir... los datos ya los tienes, que quieren mis datos, los de mis padres y eso no. Sí, si por ejemplo me dices su nombre, sus apellidos, si sabes su fecha de nacimiento, si no, nada. Sí, por ejemplo, te cuento. Mi padre se llamaba Mariano Martínez Mazache, nació en La Losa, Navas de Río Frío, provincia de Segovia, el 17 de abril de 1889. Lo demás ya te lo he dicho, que fue conductor y tal. Luego también, pues eso, ya te he dicho, participación en el frente de la sublevación militar, solo en defensa propia y familiar y los derechos establecidos. Ahí ya se dice todo. Lo te he oído, donde ocurrió en Irún, cuando ocurrió el 36, creo que fue, ya lo he aclarado antes, ¿no? Ya está. No me has dicho, me lo has dicho, pero lo de fuera de cámara, que no estaba seguro si era el 30. No, el 36 no creo que fue porque salimos de aquí zumbando para Valencia y a la vuelta. Creo que fue el 39. ¿Y por qué crees que vinieron justamente a buscarle a él? O sea, ¿habría habido alguien que se chivó? Normalmente, sí, normalmente las cosas eran así. Porque a lo mejor eran porque estaba fichado, pero a lo mejor eran por un mal querer, porque cuando volvimos, cuando volvimos fuimos a la casa que vivíamos, pero la casa que vivimos, la de enfrente, pues ahí no pudimos entrar, no sé por qué, pero la de enfrente tenía nuestros colchones, nuestras cocinas y esas cosas. ¿Y tú crees que alguna vecina... ¿Tú crees que alguna vecina hizo alguna denuncia o se chivó? Sí, Bueno. aquí pone mi hermana que una denuncia de una vecina. ¿Se ha llevado a cabo alguna reclamación o tipo de denuncia en torno a estos hechos? Pues no. Si mi hermana dice que no, pues que es... ¿Y alguna institución pública ha contactado con la víctima o sus familiares en relación con estos hechos? Ninguna. ¿Ha recibido la víctima, sus familiares, algún tipo de reparación o compensación económica por estos hechos? Ninguna. Porque las que recibió eran de derecho. Destierro forzoso, de alguna manera, porque si no se iban, los mataban, claro. Si se fueron, chavala, no es porque cuando estás en un sitio y te empiezas a sentar, largarte, eso no es. Bueno, pues creo que lo más gordo ya está aquí. De todas maneras, ya sabes que mis datos ya lo sabes también. Y luego, como tienes ahí los documentos y eso, ya se completa con lo que hay ahí y ya está. ¿te los vas a llevar? No, saco fotos o lo que sea, ¿no? Ya hablaremos ya de cómo hacemos con eso. Vale, bueno, entonces... Sí, estás haciendo así, con Ricardo hiciste así también, ¿no? ¿Tenías documentos? Pocas cosas. Sí, porque habrá tirado. Apago ya la cámara entonces, ¿no?